Entonces vamos a comenzar a ver algunas de las profecías y cómo interpretarlas y cuáles han sido pues las interpretaciones ofrecidas por Mirza Ghulam Ahmad. Primeramente tenemos que entender o comprender que las profecías siempre están sujetas a interpretación. Entonces, esto es algo intrínseco con las profecías. Pues las profecías pueden ser interpretadas de forma literal o también es válida que las profecías tengan una interpretación metafórica. En el Islam tenemos tres fuentes principales para entender las enseñanzas islámicas. Tenemos el texto del Corán, lo más auténtico, que es la palabra de Dios. Luego tenemos la sunna del profeta, es decir, cómo él practicaba el Islam, sus acciones. Y luego tenemos los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus declaraciones verbales que fueron guardados por sus compañeros y escritos unos 100 años después de su fallecimiento. Entonces, esto es la jerarquía de la autenticidad también de estas fuentes. Primero el Corán, luego la sunna y luego los hadices. Cuando vemos en el Sagrado Corán, vemos eso, que algunas de las profecías de los profetas anteriores se cumplieron de forma metafórica y algunos de ellos también fueron cumplidas de forma literal. Eso depende en la forma en la que el profeta recibió la revelación. Muchas veces los profetas reciben indicaciones acerca de los asuntos futuros a través de sueños y visiones. Y los sueños y visiones normalmente tienen que ser interpretadas porque se expresan en una forma simbólica o metafórica. En el Sagrado Corán tenemos el ejemplo muy famoso de la historia de Hazrat Yusuf. Ahí el Sagrado Corán dice que Hazrat Yusuf, cuando todavía era niño, el Corán dice que vio 11 estrellas, el sol y la luna postrándose ante él. Y contó este sueño, esta profecía a su padre, Jacob. Pero ahí, pues, no ofreció una interpretación. No dijo que esto se va a cumplir literalmente o metafóricamente. Solo es que Allah me ha dicho eso y se va a cumplir de alguna forma. ¿Quién sabe cómo se va a cumplir? Mucho más adelante, ¿no? Cuando ya era un adulto y cuando su papá y su mamá y sus 11 hermanos llegaron a Egipto y vieron a él y reconocieron a él y ellos se postraron ante Dios en agradecimiento. Ahí es cuando el profeta Yusuf dijo que esto es la interpretación de esa profecía inicial. Aquí las 11 estrellas representaban sus hermanos. El sol representaba a su padre y la luna representaba a su mamá. Entonces, él nunca insistió de que esta profecía no se ha cumplido porque el sol físicamente o la luna físicamente o 11 estrellas físicamente tiene que bajarse a la tierra primero y postrarse ante mí y Dios. Esto sería completamente erróneo, ilógico, sin razón. Y ningún profeta ha interpretado profecías así. Luego también, entre los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solo estoy ofreciendo pues puntitos, ¿no? Hay muchos ejemplos de estos también en otras partes del Corán. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo una vez a sus esposas que ella que tuviera las manos más largas moriría primero después de él. Y así cuando dijo eso, sus esposas empezaron a medir las manos frente de él, tratando de ver quién sería la primera en morir. Entonces, salió que Hazrat Sauda era las que tenía las manos más largas. Y así, pues, ellas empezaron a pensar que la profecía se acerca de Hazrat Sauda, que ella va a morir después del profeta, la primera en morir después de él. Pero después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, la primera esposa en morir era Hazrat Zainab. Y después de la muerte de Hazrat Zainab, todas las demás esposas y los musulmanes demás comprendieron que el verdadero significado de tener las manos más largas era que quien fuera más caritativa, ya que Hazrat Zainab era la más caritativa entre ellas. Entonces aquí también, a veces el mismo profeta que recibe la profecía
no recibe la interpretación junto con eso. Pues así también el profeta no paró a las esposas en hacer eso. No dijo que no, esto no es la interpretación es esa. Entonces solo Allah sabe al final cómo se va a cumplir la profecía. Entonces, para averiguar el verdadero significado de una profecía, debemos asegurarnos de que primero no va en contra del Corán y la Sunna, no va en contra de los principios de la religión. 2, está de acuerdo con la razón humana, con nuestra experiencia en general. Y 3, hay que ver si el cumplimiento de la profecía va acompañado de otros signos. Es decir, que si es acerca de la llegada de un profeta, si la persona que dice que es ese profeta está demostrando otros signos y señales en su apoyo o no. En el caso de las profecías acerca de los tiempos venideros, ¿no? Entonces ahí hay tantas profecías diferentes que el profeta mencionó, que es imposible que todas esas profecías se cumplieran de una vez, de una forma pues no correcta. ¿Sí? El profeta identificó tantas cosas que tienen que aparecer juntos que realmente lo hizo muy fácil para nosotros identificar aquel tiempo. ¿Cuáles son los últimos días en los textos islámicos? ¿No? Digo últimos días porque esto es el término más conocido, pero no es el término correcto según el Islam. En los textos islámicos, esa época venidera o los días venideros se identifica a través de la palabra as-sa'a. El Corán dice que vendrá as-sa'a. Los dichos dicen que vendrá as-sa'a. As-sa'a significa la hora, literalmente. La hora. La hora se refiere a cualquier tiempo de gran importancia. De hecho, no tiene que ser el último día. De hecho, este término as-sa'a en el Corán y los dichos ha sido mencionado en referencia a la muerte. La muerte es un acontecimiento enorme. Pues la hora para una persona también es el día de su muerte, porque es un tiempo de gran cambio. También la llegada de un profeta ha sido mencionado como la hora. La resurrección mayor después de la muerte, esto también ha sido denominado o referido con el mismo término as-sa'a, y el tiempo y ese tiempo que vendrá después del profeta, que se conoce como los últimos días o días venideros, ha sido identificado con el mismo término, as-sa'a. Entonces, en el Islam, el término que se utiliza para definir esa época y muchas otras épocas también es as-sa'a. Y también vemos que tenemos el término ayyamul akhira, los días venideros, pero no últimos días. Ayyam significa días o días, y akhira no significa último, significa algo que viene. Entonces, los días venideros. Esto es importante y vamos a ver eso más adelante, porque muchos piensan que los as-sa'a o los días venideros o la última época se refiere a los últimos días de la humanidad, que el mundo se va a acabar después de la apariencia de estos signos o señales. Pero esto no es el caso y vamos a ver por qué. Entonces, como mencioné, el término as-sa'a se refiere a muchas otras cosas. Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que uno de los signos de la hora de as-sa'a es mi muerte. El profeta falleció hace más de 1400 años y todavía no han llegado los últimos días, ¿no? Entonces, ese sa'a o ese tiempo, esa hora, se refiere a otra cosa, un gran cambio para el mundo. Hay muchos signos y señales y profecías acerca de as-sa'a, la hora, y los eruditos islámicos han dividido estos signos y señales en dos categorías. Primero, tenemos los signos menores y luego los signos mayores. ¿Por qué esa diferencia o por qué estas dos categorías? Primero, los signos menores son aquellos signos intermedios que aparecerán en algún momento entre la era del profeta sallallahu alaihi wasallam y ese tiempo venidero, ¿no? Entre la muerte del profeta y entre esa época venidera especial
habrán varios signos y señales también. Su propósito es aumentar la fe de los musulmanes y la certeza en el cumplimiento de los signos que están por venir. Entonces, el propósito del profeta de identificar estos signos intermediarios entre su tiempo y el tiempo venidero es para aumentar la fe de los musulmanes. Que mira, entre mi tiempo y ese tiempo aparecerán estas cosas o estas cosas o estas cosas. Si ustedes ven eso, ten certeza de que lo que está por venir también se va a cumplir, ¿no? Entonces tenemos varios ejemplos de estos signos menores que se han cumplido en la historia del Islam. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam en una ocasión dijo que la hora no comenzará hasta que luchéis o luchen contra gente de ojos pequeños y caras anchas, como si sus ojos fueran las pupilas de las angostas y como si sus caras fueran escudos martillados. Llevarán zapatos de pelo, usarán escudos de cuero y atarán sus caballos a palmeras datileras. Entonces, esta profecía, según pues, la mayoría de los musulmanes, ya se cumplió. El hadiz parece referirse a los mongoles tártaros turcos que invadieron el califato abasí y lo destruyeron durante el siglo XIII. Entonces, esto ocurrió en el siglo XIII, pero claro, es uno de los signos que identifica que ya estamos acercándonos a ese último tiempo. También el profeta sallallahu alaihi wasallam, en otro dicho, dijo que la hora no llegará hasta que surgieran unos 30 impostores mentirosos y cada uno de ellos proclamará que es un mensajero de Allah. Que también la aparición de 30 profetas falsos entre el tiempo del profeta y entre este tiempo venidero. Y claro, muchos historiadores musulmanes pues dicen que esto ya también ha pasado, que esto también ya se cumplió y han identificado estos 30 mentirosos que dijeron que eran profetas de Allah desde el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam hasta hoy. Otro dicho, otra profecía del profeta dijo en Sahih Bukhari que la hora no se establecerá hasta que un fuego salga de la tierra de Hejaz. La área de Hejaz es la área arábiga, pues la área donde el profeta sallallahu alaihi wasallam vivía, y arroje luz sobre los cuellos de los camellos en Basra. Entonces, en el mes de Jamad al-Akhira, en el calendario islámico, del año 1256, surgió un incendio extremo en la región del Hejaz, más concretamente en la región de Harrat Rahat, que hasta el día de hoy es un gran campo volcánico situado al sureste de Medina. Entonces muchos eruditos islámicos dijeron que este fuego que duró para muchísimo tiempo y era tan grande que personas de lugares muy lejos pudieron verlo, esto fue el cumplimiento de esa profecía del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se cumplió 600 años después de lo que él lo dijo o lo mencionó. Entonces han habido muchos signos menores de Asa'a, de los tiempos venideros, que ya se han cumplido entre el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y hasta hoy. La segunda categoría de los signos acerca de los días venideros se denominan los ayat, alamat o ashrat al-kubra, los signos mayores. ¿Por qué se llaman los signos mayores? Porque son aquellas señales que se cumplirán a corto plazo, cuando la era de los últimos días o esa última época ya ha comenzado o ya está a punto de comenzar. Entonces, esto es la diferencia. Los signos menores están en algún tiempo entre el profeta y entre ese tiempo venidero, pero los signos mayores se refieren a los signos que van a aparecer cuando ya comienza esta época. El profeta sallallahu alaihi wasallam, por ejemplo, en un dicho suyo dijo que la hora no vendrá ni sucederá hasta que aparezcan 10 signos antes de ella. La salida del sol en su lugar de puesta, es decir, el oeste, la salida de la bestia, Ad-Daba, la salida de Gog y Magog, el Dajjal
es decir, el grupo de mentirosos, popularmente pues entendido como el anticristo entre los cristianos, la descendencia de Jesús, hijo de María, el humo, el Duján, 3 colapsos de la tierra y un fuego desde Yemen. Entonces, de estas, las más destacadas que son consideradas como parte de los signos mayores son la venida del Mesías, el Mahdi, el líder guiado, el Dajjal, ¿no? el mentiroso, Gog y Magog y la salida del sol por el oeste. Pues obviamente, según los musulmanes, si esto aparece, pues esto demuestra claramente que ya estamos en la última época, ¿no? Entonces hay que entender que no hay un calendario específico ni un orden de aparición de los signos en su mayoría. Entonces el profeta no identificó que primero vendrá ese signo menor y luego ese signo menor y luego ese signo menor. No hay un calendario así. Sin embargo, para los signos mayores, ellos parecen tener algún tipo de orden. Algunos dichos identifican un orden de la aparición de ciertos signos. Por ejemplo, la aparición del Mesías y del Mahdi será después de la aparición del Dajjal en el mundo. Pues ese tipo de monstruo que va a aparecer, eso será antes de la llegada del Mesías. Pero vamos a ver a la realidad de estos signos y qué significan. No creemos que el Dajjal o el anticristo realmente fuese algún tipo de monstruo gigantesco. Esto tiene otra interpretación. ¿Las señales mayores preceden el fin de la humanidad? Según el Islam, no. Entonces, un error común es creer que las señales mayores aparecerán poco antes del fin de los tiempos. Pero no hay pruebas de ellos, según el Islam. El periodo posterior a la aparición de las señales mayores puede extenderse por docenas, cientos o quizás incluso miles de años. Pues no se ha identificado cuánto tiempo durará el tiempo de los días venideros. Como se ha explicado, as-sa'a o la hora tiene múltiples interpretaciones y la hora de los últimos días no es lo mismo que la hora del fin de la humanidad. Son dos cosas distintas. La hora cuando ya se va a acabar la humanidad es una hora distinta de la hora del comienzo de los días venideros. Además, el Corán y los hadices hablan de un tiempo en el que la mayoría de la gente entrará en el Islam y se volverá virtuosa tras la venida del Mesías. Pero el castigo y la destrucción solo pueden llegar cuando un pueblo se vuelve malvado. Esto también es un principio del Islam. Entonces, si el Mesías llega y todos se vuelven musulmanes y todos empiezan a practicar el Islam, ¿cómo es que Dios va a castigar a todos ellos y va a acabar con el mundo? No tiene sentido. Va en contra del Corán. Entonces, ahí la importancia de interpretación, eligiendo primero el Corán para darnos la interpretación correcta de estos asuntos. El Mesías prometido, Mirza Ghulam Ahmad, en un lugar dijo que los días posteriores constarán de 2 periodos. El primer periodo será de ignorancia, cuando la desatención se apoderará de todos los terrenales y celestiales, es decir, de todos los desafortunados y afortunados, excepto de aquellos a quienes Allah salve. Después vendrá un segundo periodo de guía, en el que la gente se levantará de repente y empezará a ver, es decir, su negligencia desaparecerá y sus corazones se llenarán de iluminación. Los desafortunados tomarán conciencia de su desgracia, aunque no lleguen a creer. Y luego, en otros textos del Mesías prometido, habló de los últimos días, que después de mucho tiempo, podemos decir, cuando el mundo de nuevo abandona el Islam y todos los asuntos islámicos, vendrá un profeta en los últimos días, la gente va a rechazar este profeta y luego vendrá el fin de la humanidad. Esto va de acuerdo con lo que el Corán nos dice, que los castigos mayores descienden sobre un pueblo únicamente malvado que ha rechazado un profeta de Dios. ¿Cuándo va a suceder todo esto? Si el Islam ha identificado algún año o generación, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de signos en el Islam. Uno de ellos está relacionada con
pues los días y meses y años. Pues el Corán habla sobre cuándo van a aparecer o cuándo vendrá ese tiempo, ¿no? De los días venideros. El profeta sallallahu alaihi wasallam, según un dicho suyo, dijo primero que los primeros 3 siglos, más bien los primeros 3 generaciones después de mí son las mejores generaciones. Y después de esto dijo que vendrá un tiempo de decadencia, específicamente dijo, y luego después de ellas vendrá gente cuyo testimonio precederá a sus juramentos y cuyos juramentos precederán a su testimonio. Ya va a empezar la decadencia moral y espiritual entre los musulmanes. Cuando nosotros analizamos el Sagrado Corán, el Corán en capítulo 32, versículo 6, dice que Allah, Él, planeará la ordenanza divina desde el cielo hasta la tierra, entonces subirá hasta Él en un día cuya duración es de 1000 años, según lo que contéis. Entonces Allah dice que va a descender la palabra de Dios, es decir, la iluminación, la espiritualidad, en algún momento se va a levantar desde la tierra en una época que dura 1000 años. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam también, en otro dicho suyo, dijo que los signos aparecerán después de 200 años. Y los eruditos islámicos han sacado 2 conclusiones de eso. Uno es que los signos menores en su mayoría van a aparecer después de 200 años, pero los signos mayores van a aparecer después de 1200 años después del profeta sallallahu alaihi wasallam. Porque los primeros 200 años no son tiempos de decadencia, son tiempos de las primeras 3 generaciones, ¿no? Que son guiadas. Después de ellos vendrán 1000 años de decadencia. Y después de estos 1000 años, de nuevo Allah va a salvar a las personas a través de la llegada del Mesías. Entonces 1000 más 200 es 1200 años aproximadamente después del fallecimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta falleció pues unos años después de la Hijra, ¿no? Podemos decir pues en el año 600 aproximadamente. Entonces estamos hablando de aproximadamente que estos días venideros deberían de comenzar en el año 1300 Hijra o 1850 en la era común. Esto ha sido pues algo que los eruditos islámicos en los siglos pasados también han identificado, que eso es la época cuando todas estas cosas van a comenzar. Y así también eso es la época cuando Mirza Ghulam Ahmad pues dijo que yo soy el Mesías prometido. Pero vamos a ver, gracias a Dios, Allah no dejó este asunto así. Allah en el Corán y los dichos ha mencionado cientos de signos que van a servir para identificar esa época, para que no haya duda en los corazones de los creyentes acerca de la época especial venidera. 4 capítulos del Sagrado, bueno, he identificado aquí solo 4 lugares del Corán, pero hay muchos más que hablan de los asuntos que van a comenzar o se van a manifestar en esa época. Primero vamos a ver Surah At-Takwir, pues los versículos que se recitaron en el inicio, ¿no?, de esa reunión fueron de estos mismos versículos. Y en estos versículos Allah pinta una imagen. En estos versículos Allah nos indica que esta época venidera tendrá todos estos signos y señales juntos. Entonces no es posible que una época tenga todos estos signos y no sea la época pues esperada. Entonces, en Surah Takwir de capítulo 81, Allah dice, pues primero en versículo 2, Isa Shamsu Kuwirat, cuando el sol se ha envuelto. Entonces primero el profeta sallallahu alaihi wasallam es denominado el sol en el Sagrado Corán. Es decir, que esto será una época cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam y la luz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se extenderá. Habrán muchos ataques y las personas no van a reconocer su profecía o su veracidad. O el versículo también puede referirse al eclipse del sol y de la luna, que según un dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam iba a tener lugar en la época del Mahdi. El profeta dijo que el sol
no dará su luz, habrá un eclipse del sol y un eclipse de la luna en el mismo mes de Ramadán, en la época de la llegada del Imam Mahdi, el Mesías. Y digo que esto nunca ha aparecido antes para ningún otro proclamante. Esto sucedió también en la vida de Mirza Ghulam Ahmad. Luego, hay muchos versículos aquí, pero voy a elegir solo algunos. En versículo 5, Allah dice, Izal isharu uttilat. Y cuando las camellas preñadas de 10 meses son abandonadas. Entonces, este versículo se refiere a la sustitución de los camellos por medios de transporte mejores y más rápidos, como trenes, barcos, automóviles, aviones. Anteriormente, para miles de años, el camello pues era todo para los árabes. Se utilizaba como moneda, como riqueza, para transporte, y una camella preñada tenía el doble el valor, obviamente, ¿no? Pero así el Corán está diciendo que vendrá un tiempo cuando un camello así también será abandonado. Y hay un dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam muy importante sobre eso. En Sahih Muslim el profeta dijo que los camellos serán abandonados y no servirán para ir de un lugar a otro. El profeta también dijo que vendrá una época cuando los camellos ya no se utilizarán para el transporte. Entonces esto también se ha cumplido en nuestra época actual. Esto es la única época en la historia de la humanidad que los animales, los camellos y otros así animales ya no se utilizan para el transporte. También el profeta o el Corán dice en versículo 6, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Y cuando las bestias serán reunidas, o también tiene otra interpretación, cuando la gente primitiva será reunida. Entonces esto significa, tiene varios significados, cuando los animales serán coleccionados en zoológicos, cuando la era abundará en gente inicua, es decir, wuhush, las bestias, las personas que no tienen moralidad o ética o espiritualidad, ellos se van a abundar, o cuando la gente primitiva se asentará en comunidades organizadas y civilizadas. Entonces esto ha pasado. Con el paso del último siglo hemos visto, ¿no? Con el crecimiento de los medios de transporte y comunicación, las organizaciones, los pueblos o los lugares que anteriormente eran aisladas ya se han reunido a la población global, ¿no? Y hoy en día todos tienen celulares, todos pueden ver los acontecimientos de un lugar a otro. Entonces esto también es un signo de esa época. Versículo 8, Allah dice, y cuando la gente se reúne o será reunida. Entonces esto también significa que cuando los medios de transporte y comunicación estén tan desarrollados y las relaciones entre los pueblos que viven en tierras lejanas sean tan fáciles y frecuentes que se unan en un solo pueblo, señalando así una época de mayor paz también entre las diferentes naciones. En versículo 9 y 10, Allah dice, y cuando se interroga a la niña enterrada viva, ¿por qué crimen fue matada? Entonces, esto significa, uno, que enterrar o quemar vivas a las niñas será declarado delito capital. Y aquí, pues, hoy en día, podemos decir, todos los países declaran eso como un delito. Pero también significa cuando la mujer enterrada bajo tierra será algo sobre lo que la gente planteará preguntas. Habrán preguntas sobre la situación de mujeres bajo la tierra, ¿no? Entonces, es decir, cuando se produzca un despertar a las injusticias a las que se enfrenta la mujer en la sociedad y la gente empieza a preguntarse, ¿por qué debe enfrentarse a tales injusticias? Y esto se ha cumplido a través de los movimientos sin precedentes por el sufragio y los derechos de la mujer en todo el mundo. Solo es en la última, 100 años, 150 años, ¿no? Que en todo el mundo las mujeres ya se han levantado, y los hombres también, pues pidiendo, diciendo que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Pues Allah dice que eso será parte de esa época. Versículo 11. Cuando los libros se extienden a lo lejos.
Pues esto, bien fácil entender. Allah está diciendo que en esa época los libros se extenderán a lo lejos. Anteriormente era muy difícil conseguir libros. Todo se copiaba de mano. Pero en esa época, ya con los medios de transporte y comunicaciones nuevas, la gente va a poder acceder a libros en gran cantidad. Habrán libros en todas las partes. Versículo 12. Y cuando el cielo quede al descubierto. Entonces esto se refiere a los avances en la astronomía y las ciencias. Anteriormente la gente pensaba que hay dioses ahí en el cielo y no sabían nada más. Pero ahora en nuestra época sabemos más sobre el cielo que toda la historia de la humanidad antes sabía. Y solo en los últimos 100 o 150 años. Entonces aquí dice, cuando el cielo quede al descubierto, esto es otra señal de esa época. Y así en adelante, Allah menciona muchos otros signos que van a aparecer. En Surah Inshikak, capítulo 84, Allah dice, y cuando la tierra se extienda y eche fuera todo lo que hay en ella y quede vacía. Entonces esto significa que cuando la tierra se extendiera, es decir, se despejara, la población aumentaría. Y lo que haya en la tierra lo expulsará y quedará vacía. Entonces esto se refiere a que las personas van a empezar a buscar cosas dentro de la tierra. Entonces hoy en día, pues todos los materiales que necesitamos, ¿no? Para los avances científicos y para la tecnológica, esto es, pues, en referencia de eso. Que la tierra ya va a empezar a demostrarnos todo lo que guarda, que anteriormente, pues nadie sabía. Luego también Surah Bani Israel, en capítulo 17, Allah dice, y después de él dijimos a los hijos de Israel, habitad en la tierra, y cuando llegue el tiempo de la promesa de los últimos días, os reuniremos de entre diversos pueblos. Entonces aquí Allah está hablando sobre el establecimiento del Estado de Israel y la reunión de nuevo de los judíos de diferentes lugares del mundo en un solo lugar. Las primeras oleadas de inmigración judía a Palestina comenzaron a principios del siglo XIX y se prolongaron hasta mediados de ese mismo siglo. Miles de judíos de todo el mundo, como Persia, Marruecos, Yemen y Rusia, acudieron en masa a Tierra Santa esperando la llegada del Mesías en 1840. Esto es parte de nuestra historia, pueden ir a casa y buscarlo. En 1840 los judíos estaban esperando, muchos de ellos, la llegada del Mesías, y por eso acudieron ahí. Y no estaban pues tan erróneos en su cálculo tampoco. Desde mediados hasta principios del siglo XX, miles más llegaron buscando refugio de la persecución y oportunidades económicas. Tras la declaración Balfour, la inmigración judía a Palestina aumentó considerablemente y culminó con la creación del Estado de Israel en 1948. En la actualidad, hay unos 7.2 millones de judíos en Israel, lo que equivale aproximadamente a la mitad de la población mundial de los judíos, que es aproximadamente 15 millones. Entonces aquí Allah está diciendo que algo va a suceder que nunca ha sucedido antes. Los judíos serán reunidos de nuevo. Y aquí, ¿cuál puede ser una mayor reunión que la mitad de todos los judíos en el mundo hoy en día en Israel? Luego en Surah Anbiya, Allah habla sobre las sectas islámicas. En este capítulo Allah dice, en verdad, este es vuestro pueblo, un solo pueblo, y yo soy vuestro Señor, adoradme. Pero se han dividido entre sí en su asunto, y todos volverán a nosotros. Entonces aquí en este versículo Allah está indicando que los musulmanes serán divididos en diferentes grupos. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que los musulmanes serán divididos en 73 diferentes sectas y todos ellos estarán en el fuego sino que uno. Y los compañeros preguntaron al profeta, ¿quiénes son ellos, oh profeta? Y el profeta dijo, al-Jama'a, es decir, la comunidad reunida bajo la mano de un solo líder. Esto es el significado de Jama'a. Y hoy en día, el único grupo que representa Jama'a es la comunidad musulmana Ahmadiyya.
Solo la comunidad musulmana Ahmadía tiene un Mesías y luego un Califa, bajo lo cual todos ellos están reunidos. Como mencioné, esto es un tema que requiere mucho tiempo y no tenemos mucho ya que queda, pero voy a tratar de pasar por algunos de los otros señales mayores, ya que hemos identificado el tiempo que el Corán dice y la situación religiosa, social, tecnológica. No creo que haya mucha duda que quede que si esa época es nuestra época o otra. El Corán está identificando esta época específicamente. Entonces, ¿qué pasó con los demás signos? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está Gog y Magog y el Dajjal, el Anticristo y todo lo resto? Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam, pues él, siendo enviado por Alá para aclarar los asuntos islámicos, también aclaró todo esto. Dio una interpretación muy razonable y apoyado por el Corán, la Sunna y los dichos acerca de la interpretación de estos otros signos también. Primero, la llegada de Isa. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que por aquel en cuyas manos está mi alma, el Hijo de María pronto descenderá entre ustedes como un gobernante justo y romperá la cruz y matará el cerdo y abolirá la jizya, es decir, el impuesto, y pondrá fin a las guerras. Entonces habrá abundancia de dinero hasta el punto de que nadie lo aceptará. Esto es el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre la llegada de Isa. Mirza Ghulam Ahmad dijo que primero hay que, obviamente, entender las profecías. Las profecías a veces pueden ser interpretadas de forma metafórica, como hemos visto. Entonces, Isa ibn Maryam, primero, Jesús, hijo de María, según el Islam, ha fallecido. El Corán dice, hay muchos versículos, voy a presentar solo unos pocos. El Corán dice, Muhammad no es más que un mensajero. Antes que él han pasado todos los mensajeros. Pero si muere o es asesinado, ¿volveríais sobre vuestros pasos? Entonces, este versículo dice que el profeta va a morir y todos los profetas antes que él también han fallecido. Esto es el sistema de Alá. Ningún profeta es exento a esto. Entonces, Jesús apareció antes del profeta Muhammad. Tiene que haber fallecido. Hay un dicho del profeta que dice que Isa falleció a la edad de 120. Y hay otro dicho del profeta sobre la llegada de esa figura mesiánica en el futuro, donde dijo que el Mesías que vendrá es su imam, su líder de entre ustedes mismos. Entonces esto es, el profeta aquí está diciendo que el Mesías que vendrá va a aparecer de entre ustedes, no va a venir de los cielos. Va a aparecer de entre ustedes esa figura mesiánica. Pero Mirza Ghulam Ahmad pues demostró categóricamente que Isa ibn Maryam ha fallecido. Entonces él no va a estar regresando, se refiere a otra persona. El descenso de Isa, descenso o nuzul en árabe, significa algo que llega con la gracia de Allah. Es decir, que el Mesías que vendrá no a través del poder político, otros poderes, otras influencias, será elegido y guiado únicamente por Allah. Será el juez y el árbitro, ¿no? Es decir, que va a decidir entre las diferencias de los musulmanes, las muchas diferencias que van a estar entre ellos. Él será el juez y el árbitro. Romperá la cruz, es decir, que demostrará la falsedad de las creencias cristianas de forma razonable y a través del poder espiritual superior del Islam. Entonces, Mirza Ghulam Ahmad pues escribió muchos libros acerca del cristianismo, comparándolo con el Islam, y demostró, pues primero, que Jesús no era divino, dos, que no murió sobre la cruz, y que tres, las enseñanzas islámicas por lo general y su impacto sobre la vida espiritual son superiores. Matar el cerdo. Esto significa matar las inclinaciones pecaminosas en las personas, poner fin a las guerras, es decir, las guerras falsas en nombre del Islam. El concepto erróneo de jihad, pues la guerra santa en nombre del Islam,
Mirza Ghulam Ahmad vino y puso fin a eso. Dijo que esto no es una interpretación correcta. Cuando los musulmanes están viviendo en paz, no tienen permiso de levantar pues la espada contra personas inocentes. La abundancia de riqueza hasta que nadie lo va a aceptar, esto no significa riqueza mundial. Obviamente, si alguien tiene $2 millones y una persona le ofrece 1 millón más, probablemente no habrá nadie que no aceptara eso. Esto significa riqueza espiritual. El Mesías vendrá, va a repartir riquezas espirituales profundas, pero por la situación de las personas y los pecados, nadie lo va a aceptar. Hay otros dichos, unos que dice que va a descender sobre el minarete al este de Damasco. Entonces, primero Cadián, la aldea del Mesías prometido, está al este de Damasco, literalmente. Y el minarete, pues descender sobre un minarete, apunta a que su mensaje llegará lejos. El propósito de un minarete en una mezquita es que la voz del muazzin, el que da la llamada para la oración, pueda llegar lejos y atraer personas hacia la mezquita. El hecho de que el Mesías, pues en esa visión que el profeta recibió, va a descender sobre un minarete significa que vendrá en una época donde su mensaje va a poder llegar a lo lejos. Y esto concuerda con las demás profecías que hablan sobre los nuevos medios de comunicación. Vestida con 2 sábanas amarillas. El profeta también dijo eso, que cuando el Mesías vendrá, tendrá 2 sábanas, será vestida en 2 sábanas amarillas. Pues en la interpretación de los sueños, según el Islam, que es otra ciencia, pues ahí tener sábanas amarillas significa enfermedades. Que el Mesías vendrá, pero tendrá 2 enfermedades con él. Y el Mesías prometido identificó estas 2 como vértigo y diabetes, las 2 que él padecía. Entonces, los signos o señales acerca de la llegada del Mesías según el Islam también se cumplieron con la llegada de Mirza Ghulam Ahmad. También, junto con la llegada del Mesías, tenemos otra figura que aparece en los textos, la figura del Imam Mahdi. Imam Mahdi, literalmente en árabe, significa un líder guiado. Muchos musulmanes piensan que son 2 figuras distintas. Uno, el Mesías, y otro, el Imam Mahdi. Sin embargo, hay varios dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam que niegan eso, que dicen que el Imam Mahdi y el Mesías serán la misma persona. Es decir, que estos son 2 títulos diferentes para la misma persona. Entonces el profeta dijo en un dicho suyo que no hay Mahdi excepto Isa ibn Maryam. Entonces, también en otro dicho dijo que cómo estará su condición cuando el hijo de María descienda entre ustedes y es su imam de entre ustedes. Es decir, que él mismo será el imam Mahdi, no habrá otro imam. Imam Mahdi significa, o por qué darle ese título, Imam Mahdi significa que él será guiado por Allah para decidir las diferencias entre los musulmanes. Él tendrá la autoridad divina por parte de Allah de decidir las diferencias. Él será guiado por Allah a las interpretaciones correctas que muchos musulmanes no tendrán en esa época. Luego, también tenemos la aparición de Gog y Magog. Y estas 2 figuras pues también aparecen en la Biblia en referencia a ciertos pueblos. Pero primero el Sagrado Corán en capítulo 21 habla sobre Gog y Magog. Dice, y así será cuando Gog y Magog sean soltados y se precipitan desde todas las alturas y la promesa verdadera se acerca. Y el profeta dijo que Allah ha dicho que he enviado a tales personas, Gog y Magog, que nadie se atrevería a luchar contra ellos, que su poder será tan enorme que los pueblos y las naciones no van a poder combatir con ellos 2. Y según la Biblia, Gog y Magog se refiere a las naciones que habitan el norte de Asia y de Europa. Cuando vemos en el Corán qué significan los términos Gog y Magog. En árabe, Yuj y Ajuj.
¿no? Ya'juj y Ma'juj, perdón. Ya'juj y Ma'juj en árabe, Gog y Magog en español. En árabe, estos dos nombres se derivan ambos de Adja, la raíz Adja en árabe. Y esto significa, pues, fuego ardiente o un fuego feroz. Adja significa también que se apresuró o fue rápido en su paso. Él o ello se convirtió en el fuego llameante. Entonces las palabras Yuj y Ya'juj, o Ma'juj y Ya'juj, derivan ambas de esta raíz, se refieren a los escitas del lejano oriente, ese pueblo, o como dicen algunos, todas las naciones que habitan el norte de Asia y de Europa. Es decir, que en esa época, estos dos pueblos, o los pueblos que habitan esa parte del mundo, Europa, ¿no? O los europeos, van a tener tanto poder que ya van a poder controlar todo el mundo. Entonces, las palabras aplican a las naciones cristianas del occidente, ya que han hecho mucho uso del fuego ardiente y el agua hirviendo, y porque todo su progreso material y grandes descubrimientos y invenciones se deban al uso adecuado de estas cosas. Entonces ellos han podido lograr controlar el fuego. Pues los aviones, los autos, los trenes, ¿cómo funcionan? A través del uso del fuego, ¿no? O las palabras pueden implicar la inquietud de estas naciones, ya que siempre están inquietas y impacientes por hacer nuevas conquistas y sobresalir en todos los campos. Pues esto también se ve entre los estadounidenses. Siempre están así, tratando de avanzar y ser los mejores de todos los demás. Esa idea de siempre ser el mejor en todo. Alá dice que esto es una característica de estas naciones. Entonces, Gog y Magog, o los imperios y naciones del occidente cristiano, ahora han escalado ahora todas las alturas del poder político y se han extendido por todo el mundo. Entonces, y se han dividido en dos campos armados opuestos. Entonces, ¿por qué Allah identifica esto como dos grupos? Porque habrán dos de ellos, dos partidos. Uno, las democracias seculares occidentales y sus aliados por un lado, y por el otro lado el comunismo y sus satélites por el otro. Entonces, desde hace 100 años esto ha sido el conflicto entre la democracia del occidente y supuestamente el comunismo del Rusia y del USSR, ¿no? Anteriormente, y ahora también China y los demás poderes. Entonces, esto se refiere a la llegada de estos poderes en esa época también. Y que nadie va a poder combatir físicamente con estos poderes. Y eso es lo que vemos. Ya no hay guerras abiertas. ¿Por qué? Porque ya a través del uso de las armas nucleares se acabaría el mundo, ¿no? Entonces nadie puede invadir estos tipos de naciones. Y esto nunca ha sucedido antes. El Dajjal, normalmente que se conoce como el anticristo, esto pues requiere otro tratamiento. Probablemente en otra reunión vamos a profundizar mucho más en este tema porque requiere una explicación más larga. Sin embargo, en breve, el profeta sallallahu alaihi wasallam habló sobre la llegada de Masih ad-Dajjal. Eso es el término completo. Masih ad-Dajjal, que va a aparecer en la última época, será asesinado por el Mesías. El profeta también proveyó varios detalles sobre el aspecto de ese ser, y hay que entender de nuevo que todo esto fue a través de visiones, ¿no? En visiones el profeta vio todo eso. Entonces es simbólico, es metafórico y hay que interpretarlo. Pero primero vamos a tratar únicamente el término, Masih ad-Dajjal. ¿Qué significa ese término en árabe? Masih significa uno que limpia a otros, que toca otras personas y los limpia a través de la toca, o uno que viaja mucho. Dajjal, el término Dajjal significa untar algo con alquitrán, dorar, camuflar, mentir o engañar. Dajjal entonces se refiere a un gran grupo de personas o compañía que engañan a muchas personas. Entonces, ¿qué significa Masih ad-Dajjal?
entonces significa un grupo de personas que va a viajar mucho alrededor del mundo, que su toque va a extender por muchas naciones y su forma de trabajar será el engaño. Va a engañar, va a decir una cosa y hacer otra cosa. Entonces, esto es lo que significa literalmente, pues un grupo de personas que va a utilizar el discurso dorado y la propaganda, ocultando así sus verdaderas intenciones y creencias. El profeta sallallahu alaihi wasallam pues mencionó muchos detalles sobre el Dajjal, pero también hay muchas indicaciones en los dichos que muestran que todo esto era una visión. Por ejemplo, en un dicho suyo, el profeta dijo que yo estaba durmiendo y vi el Dajjal dando vueltas alrededor de la Kaaba. Entonces, automáticamente el profeta explicó que estaba durmiendo. No es literal, lo vio en un sueño. Y también muchas otras indicaciones. El profeta también dijo que si yo tengo que comparar el Dajjal con alguien, es como si fuese como un compañero suyo, Ibn Qatan. Entonces el profeta, cuando quiso explicar sueños, que es algo así, es parecido a eso. Entonces así explicaba las cosas. Entonces así también el profeta en muchas narraciones dijo que el Dajjal no es un ser físico. En los dichos, el profeta dijo que si apareciera el Dajjal mientras yo estaba entre ustedes, yo voy a contender con él con argumentos en su favor. Y si viniera después, entonces Allah va a cuidar de los musulmanes en su propio nombre. Es decir, el profeta explicó aquí, dijo Hajij, que yo voy a contender con él a través de argumentos. Esto significa que el Dajjal no será derrotado por el poder militar, sino mediante argumentos y signos. El profeta también dijo que para estar protegido del Dajjal hay que recitar los primeros o últimos 10 versículos de Sura Al-Kahf, capítulo 18 del Sagrado Corán. Entonces, ¿de qué hablan los primeros 10 y los últimos 10 versículos de este capítulo? Los primeros 10 versículos hablan sobre la falsedad de las creencias cristianas, ¿no? Entonces aquí el Dajjal representa realmente las creencias cristianas, el poder cristiano. Y para estar a salvo de su influencia, el profeta dice que hay que memorizar y recitar estos versículos, que son argumentos contra sus doctrinas. Y los últimos 10 versículos del Surah Kahf, ¿de qué hablan? La mundanalidad, que estas naciones tendrán mucho poder mundanal, mucha grandeza, pues mundanal, y para estar a salvo de esa influencia hay que recitar los últimos 10 versículos. Luego también el profeta dijo que el Dajjal será asesinado en la puerta de Lud. ¿Qué significa eso? Pues en árabe Lud es el plural de Alad, que se refiere a las personas que prevalecen en las discusiones y debates. Por lo tanto, esto contiene una indicación de que el Mesías prometido derrotará el Dajjal por la puerta del discurso intelectual y los debates. Y así hizo el Mesías prometido. Pues debatía mucho con los cristianos y escribió muchos libros y demostró razonalmente a través de la palabra y los argumentos la falsedad de esas creencias. Luego, pues, el profeta también habló sobre el aspecto del Dajjal. Dijo que tendrá la apariencia de un joven bajo, de altura baja, con dedos y pelo lano, con dedos de los pies, es decir, que sus pies no van a funcionar bien, ¿no? Sus piernas. Y pelo lanoso, con un cuerpo enorme y tez rojiza, con pelo intensamente rizado, y el profeta lo comparó con su aspecto con Abdul Uzza ibn Qatan. También dijo que su ojo derecho no tendrá visión y estaría cubierto por un montículo de carne, mientras que el izquierdo brillaría. Según otras narraciones, su ojo izquierdo también sería defectuoso de alguna forma u otra. Entonces, ¿qué significa? En la interpretación de los sueños, de nuevo, ¿no? Eso era un sueño o una visión. Un joven hace referencia al engaño
la energía y la obstinación. Esto describe la energía sin límites, la laboriosidad y el engaño de las potencias occidentales. Así serán como un joven, ¿no? Una interpretación de las piernas en sueños es fuente de ingresos. Esto significa que la fuente de ingresos del Dajjal será ilegítima, ya que sus piernas están deformadas. Entonces, ¿cómo se han tratado los poderes occidentales a los demás países? Han saqueado muchos países de sus riquezas, ¿no? A través del colonialismo. Entonces, así es una demostración de sus pies o sus piernas no están tan bien. El pelo en los sueños simboliza el dinero, la larga vida, el prestigio y la religión. Esto significa, por tanto, que el Dajjal tendrá gran riqueza y prestigio en nombre de su religión. Y los poderes, pues en aquel tiempo, ¿no? Colonialistas, pues hacían todo en nombre, pues, de la iglesia, ¿no? Realmente eso era lo que hacían. El ojo derecho ciego significa que carecerá de visión espiritual y el izquierdo brillante significaría que tendrá una gran perspicacia sobre el mundo y sus leyes naturales. El izquierdo defectuoso significa que ganaría el mundo por medios ilegítimos y su orden mundial sería defectuoso. Pues el orden que va a implantar o comenzar en el mundo a través de los intereses y todo lo demás relacionado con eso tendrá muchos defectos. Luego también dice que primero va a decir que es un profeta y luego va a decir que yo soy tu Dios. El Dajjal hará eso. El Mesías prometido dijo acerca de eso, estaba escrito que el Dajjal proclamaría tanto la profecía como la divinidad. Y así sucedió a través de este pueblo. La descarada y injustificada interpolación de los libros de los profetas por parte de los clérigos cristianos equivale, en otras palabras, a la proclamación de la divinidad. En cuanto a su proclamación de la divinidad o de la profecía, ¿no? En cuanto a su proclamación de la divinidad, han interferido excesivamente en las obras de Dios. No desean dejar ningún secreto de la tierra y el cielo sin descubrir. Más bien pretenden tomar todas las obras de Dios Altísimo en su puño cerrado, así como su divinidad, hasta el punto de que, si es posible, quieren que la salida y la puesta del sol estén bajo su propio control, y que la lluvia caiga o no caiga sujeta a su voluntad, y que nada permanezca imposible para ellos. ¿Qué otra cosa constituye una proclamación de ser Dios? Ciertamente es esto, que consiste en interferir en las obras y providencia de Dios y el anhelo de ocupar de alguna manera su lugar. Entonces, también de forma interesante, en los dichos se menciona que el Dajjal va a viajar sobre un asno enorme. Y se dice que este asno será brillante y resplandeciente con una longitud entre sus oídos de 70 codos, que es aproximadamente 105 pies, y que viaja rápidamente entre países. ¿A qué se refiere un asno que puede viajar rápidamente de aproximadamente 100 pies entre los países? Se refiere a los aviones, obviamente, ¿no? Un avión es así, resplandeciente, pues que puede viajar rápidamente. Entonces, esto se refiere a la tecnología del Dajjal y sus medios de transporte que va a utilizar alrededor del mundo. Pues el último sería la salida del sol por occidente. Pues obviamente esto no significa algo literal, esto no puede suceder en el mundo sin destruir el sistema de los planetas y el universo, pues este lado del universo. Entonces, ¿qué significa? La salida del sol por el occidente en esa época última significa el ascenso de las naciones occidentales en poder político y mundial. Los musulmanes gobernaban el mundo para más de 1000 años. Solo es en esta última época, ¿no? Hace unos cientos de años, que los poderes occidentales ya han llegado al frente. Y también se refiere a la difusión del Islam entre las naciones occidentales.
pues ya viven millones de musulmanes en el occidente. Anteriormente esto nunca sucedió. Y así, pues muchas personas en el occidente también están entrando en el Islam. Entonces esto también es otra interpretación. Y bueno, quería terminar esta presentación con una profecía más, la profecía sobre el establecimiento de Khilafat Rashida. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam también identificó la última, pues esa época a través del establecimiento de un sistema de liderazgo espiritual verdadero después del advenimiento del Mesías. Y también en este dicho identificó pues el gobierno musulmán y cómo pasaría de una forma, de otra forma a otra forma. Entonces el profeta dijo, la profecía permanecerá entre ustedes mientras Allah quiera. Entonces Él hará que termine. Entonces se establecerá un khilafat, un califato, ¿no? Sucesorio, en los preceptos de la profecía. Estos sucesores serán como el profeta, en su moralidad, en su ética, en su interpretación del Islam, que durará tanto como Allah quiera. Entonces Él hará que termine. Luego vendrá una realeza opresora que infligirá gran dolor y miseria a sus súbditos. Su gobierno durará lo que Allah quiera. Entonces Él hará que termine. Después vendrá la monarquía tiránica. Su gobierno durará lo que Allah quiera. Allah hará que termine. Entonces se restablecerá el khilafat, el sucesorio, sobre los preceptos de la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de nuevo. A partir de entonces el santo profeta guardó silencio y no añadió más comentarios. Entonces aquí el profeta dijo que así como después de él hubo un sucesorio verdadero después de una elección de los musulmanes y que estos sucesores pues gobernaban según el Islam y fueran los sucesores reales del profeta sallallahu alaihi wasallam, también dijo que en la última época esto se va a establecer de nuevo. Es decir, después del advenimiento, después de los signos mayores, después de la llegada del Imam Mahdi, el Mesías prometido, de nuevo los sucesores que van a aparecer después de él serán como los sucesores después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto también se ha cumplido después del fallecimiento del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, Mirza Ghulam Ahmad, la comunidad o Allah estableció de nuevo khilafat entre la comunidad musulmana ahmadiyya. Entonces hoy en día entre los musulmanes la única comunidad que aún proclama tener khilafat es la comunidad musulmana ahmadiyya. Entonces esto también es un signo vivo, podemos decir, ¿no? De esta época y el cumplimiento de todas estas profecías. Pues el propósito de las profecías siempre es aumentar la fe. Es aumentar la fe de los creyentes, que Allah dijo algo o el profeta dijo algo hace más de 1000 años y vemos el cumplimiento de esas profecías tal y como dijo. Entonces esto debería de aumentar la fe de los creyentes, que hay un Dios que sí, que habla, que puede pues decirnos estas cosas. Y luego pues al saber estas cosas es más fácil para los creyentes pues hacer o tomar las acciones correctas, aumentar en la fe, aumentar en sus actos y así acercarse a Allah. Pues los signos y señales y las profecías funcionan para eso, guiarnos, ¿no? Entonces, gracias a Dios en el Islam, pues tenemos en este aspecto también cientos de evidencias del cumplimiento de las profecías y aún más las profecías acerca de nuestra época específica.